creando, un poco de inspiración para mi gente. Listo, ahí vamos. Bienvenidos a Creadores, historias que inspiran a tomar acción. Un podcast hecho por Creo y Segundo, en el que podrán encontrar las historias detrás de personas increíbles, que son un ejemplo del cual todos podemos aprender. Estamos convencidos que sus historias y consejos pueden inspirar a muchas personas a tomar nuevas iniciativas, a adquirir buenos hábitos y a emprender. Gracias por escucharnos y esperamos que así como nosotros, ustedes, queridos oyentes, puedan encontrar inspiración en las historias de estos cracks. La crack que nos acompaña hoy es Adriana Suárez, una mujer encantadora que tiene esa chispa de ayudar a los demás. Su superpoder es querer es poder. Todos los días hace deporte y le gusta leer sobre emprendimiento. Nos recomienda un libro llamado Blitzscaling, que les dejamos el nombre en la descripción para que lo investiguen si les llama la atención. Adriana ha dejado su huella marcada tanto en el sector público como en el privado, gracias a su disciplina, perseverancia y su mentalidad de siempre pensar en grande. Hoy tenemos el privilegio de escuchar su historia, desde que empezó haciendo pulseras hasta llegar a fundar su fondo de Venture Capital llamado Matter-Scale, un fondo dedicado a la inversión en emprendimientos. Escuchar sus experiencias es todo un placer. Además es una persona a la que uno puede sacar muchas herramientas que son muy útiles a la hora de tomar acción. Los dejamos con ella para que nos cuente sobre su vida, sus experiencias trabajando y emprendiendo al mismo tiempo. Hola, soy Adriana Suárez, tengo 45 años, soy casada, tengo 2 hijos, un niño de 3 años y una niña de 5. Tuve una infancia muy especial, soy la tercera de 4 hijos, un hermano mayor graduado del CESA, emprendedor, una hermana que vive hace 22 años en Estados Unidos y una hermana menor que es médica, también vive en Estados Unidos. Soy graduada del CESA, me gradué en el año 97 del CESA. Después de eso hice una especialización en temas de asuntos y políticas públicas en el externado y una maestría en Columbia University de un Master of International Affairs. Me gradué en el 2007 de Columbia. Les cuento un poco de mi vida inicial, mi infancia. La verdad es que yo creo que nosotros pues venimos de una familia emprendedora. Mi papá era empresario y siempre tuvimos como un poco esa sangre de hacer negocios. Entonces eso siempre fue algo que me gustó. Yo creo que desde muy chiquita pensé que iba a dedicarme a temas, digamos, de negocios y de administración. Me encantaba vender de todo. Yo además en el colegio era la organizadora de todo. Fui la organizadora del prom, la que organizaba y buscaba patrocinios para el anuario, cuánta actividad había, temas de teatro, pues estaba súper metida. Entonces digamos que siempre me gustó organizar y de alguna forma liderar iniciativas. Y en la universidad de alguna forma fue un poco parecido, y adicional a eso pues me gustaba vender cosas. Yo creo que mi papá siempre nos enseñó a que la vida a veces no es tan fácil, si bien pues siempre fueron muy generosos y nos consintieron mucho. También mi papá nos enseñó a que había que trabajar y había que ganarse la vida. Entonces, mientras que a la gente le daban, no sé, 300,000 pesos de mesada, nosotros nos daban 50,000 y había que buscarse la forma de llegarse a esos 300,000. Entonces, mi hermano por eso también fue muy, muy emprendedor, y yo vendía brownies, en la universidad había esa misma clase de espíritu emprendedor. Entonces, en una época armamos un negocio de chaquetas y vendíamos chaquetas, vendíamos chaquetas. Y bueno, tuve muchas iniciativas de ese estilo. Luego me gradué en el 97 y siempre me quise ir a vivir a Europa. A mí me encantaba. Mis hermanos se habían ido a estudiar a Estados Unidos, pero siempre me tenía como cierta pasión por el francés y por aprender otros idiomas. Entonces me fui a vivir a París. Estuve 2 años allá, inicialmente pues estudiando francés, y me metí a hacer unos cursos de historia del arte, que era algo que me encantaba y me apasionaba. Y luego conseguí una práctica en una compañía que pues existe aquí en Colombia, que se llama SICA, una práctica
donde fue pues la verdad maravilloso porque aprendí un poco la vida del francés y me di cuenta que en una ciudad tan espectacular, un país desarrollado donde hay de todo, donde hay facilidades, el transporte público funciona, le toma a uno 15, 20 minutos en llegar al trabajo, la gente siempre llegaba agobiada y siempre llegaba quejándose por la vida, que nada le funcionaba, que era... Entonces yo un día me senté a pensar y dije, ¿yo qué hago acá? Yo más bien me voy a volver a Colombia y voy a trabajar un año por mi país. Entonces regresé a Colombia y ahí un poco atípico decidí buscar un trabajo en el sector público. Esto estamos hablando del año 98. En ese momento estaba el presidente Pastrana de presidente. Y por cosas de la vida, la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ella era la ministra de Comercio, y por cosas de la vida, después de mucha cosa, hice entrevistas en bancas de inversión, en temas financieros, y logré que me entrevistaran en el ministerio. Y la ministra necesitaba una mano derecha, una secretaria privada. Entonces, no me pagaban nada, el cargo era además un cargo medio secretarial, porque yo por no cumplir requisitos, y en el sector público hay que cumplir requisitos, me acuerdo me pagaban 500,000 pesos, que era un poquito más del salario mínimo, pero pues no era mucho más que eso, 380,000 pesos, una cosa así. Y ahí dije, no importa, me acuerdo, en Corredores Asociados me han acabado también de ofrecer un trabajo y al final me tomé la decisión de irme por el tema público y terminé siendo la secretaria privada de Marta Lucía Ramírez en ese momento. Y eso para mí fue, la verdad, muy importante en mi carrera, porque pues ella me marcó la vida profesional, es una persona supremamente exigente, una persona trabajadora, incansable, y pues yo era muy joven, tenía 24 años y una responsabilidad grande donde le toca a uno filtrar gente y tener criterio, digamos, para saber con quién debía sentarse la ministra, a organizarle la agenda, acompañarla a todas las reuniones, tomar nota, priorizar. En ese momento pues no había tecnología como la que existe hoy en día, entonces me acuerdo que todo eran memorandos y papeles y la ministra escribía cosas y nos tocaba pasar eso a computador y hacer seguimiento, era una cosa bien interesante. Y ahí estuve 3 años aprendiendo como loca, y ahí aprendí, digamos, como la disciplina, la constancia. En ese momento me gustaba, como el tema de emprendimiento me gustaba, Marta Lucía, yo tenía un negocio como de helado que trabajaba desde las 8 de la noche, que llegaba a mi casa hasta las 11, 12 de la noche, y era que yo hacía collares. En ese momento no existía la bisutería y de esos negocios de collares como existe hoy, y con una amiga decidimos empezar a hacer collares y nos iba muy bien, era impresionante, nos compraban al contado 200, 300 collares y éramos nosotros, yo pues a esas horas haciendo collares. Y en esa la ministra me dijo, Adriana, yo creo que hay que hacer un programa de emprendimiento para los jóvenes. Estamos hablando pues del año 98, 99. Entonces ahí creamos una iniciativa que fue la primera iniciativa de emprendimiento que se llamaba Jóvenes Emprendedores Exportadores, que fue la iniciativa más increíble que hubo en ese gobierno. Esto reuníamos, la gente en el país tenía que pasar y hacer un plan de negocios. Ese plan de negocios nosotros lo evaluábamos, seleccionábamos los mejores y los acercábamos y los sentábamos con empresarios que terminaban siendo mentores, digamos, de algunas de estas iniciativas. Me acuerdo muchísimo un negocio de anturios en Caloto, Cauca, de un joven comunitario que reunió a toda la comunidad y la puso a trabajar alrededor de plantar y vender anturios. Me acuerdo un negocio de colchones eléctricos, unas lámparas, a donde íbamos reuníamos 1,000, 2,000 personas en escenarios donde la gente veía esto como una opción de vida. La verdad fue uno de los programas más espectaculares. Eso lo hice yo con otras 2 personas, uno de ellos es el que actualmente maneja Investi en Bogotá, la agencia de promoción de inversión. Pero después de eso, en el 2001, se abre la posibilidad de irme a vivir a Suiza, a Ginebra, a trabajar en la misión de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio.
Yo ya llevaba 3 años, pues trabajar de secretaria privada de un ministro, pues es bien interesante, pero también pesado, y quería meterme más en temas técnicos, entonces la ministra me ofreció irme a trabajar a la misión y fue un momento espectacular. Estuve 4 años allá. En ese momento, pues las rondas de negociaciones cuando el mundo multilateral importaba, porque hoy en día ya eso no importa y, los países poderosos, Estados Unidos y China, pelean unos contra otros. Entonces, desafortunadamente, estos temas de multilateralismo, donde al final los países se agrupaban en beneficio, digamos, de ciertas regulaciones comerciales, pues tenía muchísimos beneficios. Entonces tuve la fortuna de trabajar 4 años en lo que fueron las negociaciones de Doha, y eso fue como un PhD, porque pues era una misión pequeña, éramos 4 más el embajador, donde teníamos que manejar toda la política comercial y definir muchísimos temas comerciales, cuando otras oficinas, Estados Unidos tenía 100, 150 personas, Japón, Corea, todos estos países pues tenían unas misiones gigantescas, y nosotros pues teníamos que de alguna forma tratar de hacerlo mejor por el país, y la verdad hicimos un trabajo bien interesante. En el 2005, ya después de mucho tiempo, yo decía, tengo que ir a hacer mi maestría, y ahí fue que tomé la decisión de irme a hacer mi maestría a Colombia, y la razón por la que terminé haciendo un Master of International Affairs enfocado en Economic Policy era pues porque yo ya había dicho que me iba a ir por 1 año a trabajar por mi país, y había terminado, ya eran casi como 7 años que llevaba de trabajo en lo público, y tal vez pues era algo que me apasionaba y sentía que por ahí había una oportunidad de aportarle cosas interesantes al país. Entre tanto, mi negocio de collares siguió y seguía creciendo. Ahí en ese momento, me acuerdo, me llamaban de otros, Mercedes Salazar estaban haciendo y nos buscaba para que nosotros le ayudáramos, y demás. Lamentablemente me tocó tomar una decisión, y era o me dedico a mi tema profesional y ser ejecutiva, o me dedico a mi negocio, y en ese momento yo terminé yéndome más por lo profesional. O más que por lo profesional, por la parte más ejecutiva y empleada y demás en esta carrera, que pues había sido hasta ese momento espectacular. Pero mi negocio crecía. En Suiza vendía collares, si acá los vendía 50.000 pesos, allá los vendía a 50 euros, entonces era espectacular eh, las utilidades que teníamos. Y la gente inclusive me conocía mucho por eso, y me llamaban. Entonces, pero en un momento dado, sí, ya la cosa era más difícil, empleamos un par de personas acá, y mi cuñada se involucró, pero ya el tema empezó a llegar la competencia. Pues cuando uno no se dedica al negocio de uno, pues es muy difícil, y me tocó tomar la decisión de dejarlo a un lado. Y entonces ahí digamos, de alguna forma lo dejo en stand-by y lo paramos. Ahí arrancan todos estos negocios de collares y de bisutería a volverse una gran competencia y demás. Ahí yo me voy a Nueva York, estudio en Nueva York, en Colombia, y fue pues también una experiencia espectacular. Yo creo que sobre todo en estas maestrías, más que lo que uno aprende es lo que uno conoce, y la experiencia de conocer gente increíble de todas partes del mundo. Entonces a mí eso me gustaba, y me gradué y terminé trabajando unos 6 meses antes con unos americanos que querían en Estados Unidos todo el tema de financiación de infraestructura pública. Tiene una forma de hacerse muy interesante, financiada, digamos, y hay algunos, se llaman financial advisors, como asesores financieros para los gobiernos y las municipalidades, y eso hace que pues la infraestructura, los proyectos de infraestructura sean muchísimo más eficientes, menos corrupción, a pesar de que hay corrupción, pues muchísimo menos, muy pensado hacia temas de financiación y no simplemente subsidiado. Entonces conocí a estas 2 personas, y una de ellas había sido la representante de Estados Unidos en el Banco Mundial, una persona increíble, y otro señor que ha trabajado en banca de inversión, y hacía eso, y quisimos traernos un poco ese modelo a Colombia. Trabajé con ellos casi 2 años y fue interesante, pero la verdad imposible de implementar. Aquí el sistema de contratación pues es muy diferente,